Si hay una palabra que está vinculada al futuro de los telecentros es la de sostenibilidad. De hecho, es uno de los pilares en torno a los cuales ha girado este evento, SPAC 2013. Todo el mundo se pregunta si los telecentros son sostenibles y, por supuesto, por dónde pasa esa sostenibilidad. Y en este sentido, uno de los profesionales que con más interés han captado este tema y que así lo han trasladado en la sesión plenaria de hoy es Ismael Peña. Nos acompaña en el plató, él es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Mucho gusto por acompañarnos, Ismael, gracias. Me consta que la gente ha disfrutado muchísimo de tu exposición, de tu panel. En él iniciabas la charla pues planteando una pregunta, ¿no? Y era la necesidad de repensar el futuro de los telecentros. En ese caso la pregunta es ineludible, ¿no? ¿Por dónde pasa el futuro de los telecentros, Ismael? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la realidad actualmente del acceso a Internet o acceso a los ordenadores, y en España seguro, y en el mundo a otro ritmo, pero también cada vez hay menos dificultad para acceder físicamente a la tecnología. En España casi es muy difícil no encontrar un telecentro, una biblioteca, un centro cívico, cualquier sitio, o un teléfono móvil con internet. Entonces cada vez ese acceso físico es más difícil de encontrarlo, es decir, de no encontrarlo, con lo cual hay que repensar si el telecentro tiene que dar acceso físico o otra cosa. A partir de ahí, mi respuesta es que no debe centrarse, al menos en los sitios donde ya tenemos móviles o acceso de otra forma, y tiene que centrarse en otra cosa. ¿Cuál? Pues seguramente la formación digital, es decir, saber utilizar Internet para encontrar trabajo, para tener mejor ocio, tampoco no he tratado de trabajar, para vivir mejor, para aprender mejor, para estudiar, para tener una mejor salud, para tener acceso a la democracia electrónica, es decir, todo el uso digamos consciente o de calidad de esa tecnología que ahora ya no es tan difícil acceder a ella. ¿Crees necesario, por tanto, que incluso determinados espacios físicos desaparezcan, siempre y cuando eso vaya en beneficio de ese uso responsable, ¿no?, de los contenidos? Yo lo que creo es que la función social de telecentro es ineludible, es decir, es muy importante, tan importante como la que puede tener una escuela, porque nos da acceso social a la información y con eso nos abre, digamos, la puerta a la inclusión, no digital sino a la inclusión, pero la forma de hacerlo puede ser muy distinta. En la medida que todo el mundo tenga acceso a Internet físicamente, podemos virtualizar el espacio físico, incluso olvidarnos del espacio físico y nosotros entrar como un telecentro virtual donde está la gente intentando aprender con Internet. En la escuela, por ejemplo, entonces el telecentro dentro de la escuela, el telecentro dentro del centro cívico, el telecentro dentro de la biblioteca, esto ya pasa, el telecentro dentro de la empresa, incluso dentro de la pyme. Y cuando digo dentro, quiere decir que puede ser físico, es decir, un pequeño espacio dentro de la empresa o de la escuela, pero también virtual, que el empresario, por ejemplo, puede acercarse virtualmente a un centro virtual que le aconsejen de cómo hacer temas de e-commerce, que le aconsejen sobre cómo hacer formación a sus empleados, cómo hacer estrategias de marketing, es decir, no hace falta que sea algo físico, porque al fin y al cabo, como el acceso físico ya no es lo importante, el conocimiento no depende de que esté en un sitio fijado, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer el paso de que la gente vaya al telecentro a que el telecentro vaya donde está la gente, y eso puede ser tanto físicamente como por internet, con una intranet, de mil formas distintas. Sin embargo, sí has repetido en varias ocasiones que no hay que perder los papeles en cuanto a la finalidad social que tiene un telecentro, ¿no? Dentro de esos fines sociales, para ti, ¿cuáles son las prioridades ahora mismo? Yo creo que el tema de la competencia digital es fundamental, es decir, ahora tenemos un grave problema de gente que está en el mercado de trabajo y no encuentra trabajo porque sus competencias digitales son muy malas, gente que está excluida socialmente quiere decir que no tiene acceso a la sanidad porque no puede acceder a esa sanidad porque no tiene forma física de llegar a ella, y en cambio virtualmente podría llegar. Formas de aprender que por internet son muy importantes y se saltan barreras de tiempo y espacio que sin una competencia digital no puedes acceder a esos contenidos, a esos servicios. Entonces para mí la competencia digital ahora mismo es no fundamental, sino algo totalmente prioritario, y que es algo que va mucho más allá de un servicio normal y corriente. Está al mismo nivel que la educación pública o la sanidad pública, ese acceso al conocimiento, porque eso te emancipa, te da fuerzas o herramientas para hacer mucho más en la sociedad. Entonces para mí competencia digital absolutamente prioritario, pero no de los telecentros, sino en todos los ámbitos. Estupendo. Me gustaría, Ismael, se está hablando mucho de sostenibilidad constantemente, como hemos indicado al principio, es la palabra que hoy más se está pronunciando, porque de hecho la mayoría de ponencias giran en torno a ella. Me gustaría que de forma muy breve
pudieses trasladar cuál es tu concepto de sostenibilidad real, tanto para telecentros como en general para el futuro del acceso a las nuevas tecnologías. Yo creo que hay 3 puntos clave. El primero, que no reinventemos la rueda. Eso quiere decir que las redes de telecentros está demostrado empíricamente que funcionan muy bien. Es decir, 1000 telecentros, hay un 80% o un 70% de su trabajo que es muy parecido. ¿Por qué no subirlo hacia una red de telecentros que provea servicios, estrategia, etcétera, de forma centralizada, ahorrándonos un montón de dinero, de costes, etcétera? Eso está inventado, eso funciona muy bien en muchas partes del mundo y eso es una prioridad para mí, para la sostenibilidad. Otra, ¿por qué no? Algunas cosas que damos gratuitamente, darles una vuelta de tuerca más y darlas a un precio, es decir, pues vender a unos servicios de consultoría en forma de empresa social a pues, empresas, a escuelas, etcétera. Digo empresa social porque creo que es importante que el telecentro mantenga esa esencia de que trabaja no por un beneficio, sino lo que no quiere decir que si da un añadido de mucho valor pueda cobrar por él. Pero luego hay una parte que creo que también es muy importante, en la medida que creamos que eso es un servicio público y es un bien público, eso debe estar pagado con impuestos. ¿Qué parte? Decidámoslo entre todos, ¿no? Pero no vale lo de decir que como tiene que ser sostenible, lo vamos a mercantilizar todo. Es una opinión personal, pero la sanidad tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública y el acceso a la información tiene que ser público. ¿En qué proporción? Decidámoslo, pero lo que no quiere decir es que porque vendamos una parte del telecentro, otra parte tiene que venir de los impuestos y contentos de que podamos tener ese telecentro y lo paguemos con los impuestos. Y eso también es sostenibilidad. Genial. Comentabas que trabajar en red no es reunirse una vez al año, ni mucho menos, eso es demasiado obvio, pero bueno, sí es cierto que encuentros de este tipo, ¿hasta qué grado pueden favorecer ese concepto, ¿no?, de trabajo en red en cuanto a nuevas tecnologías? Yo creo que son muy importantes porque a veces la academia, que son los que nos dedicamos a tomar un poco de distancia, ver lo que pasa alrededor del mundo, intentar luego en pildoritas administrarlo a la gente, eso tiene unos límites y muchas veces se queda en la universidad. Encuentros como este permiten que universidad y realidad, digamos, se encuentren, con lo cual los académicos tenemos muchos inputs de lo que pasa en el terreno y nos es muy bueno para ver si lo que estábamos pensando era bueno o no, y al revés, la visión que tenemos nosotros es mucho más amplia, también poder compartirla con la gente y que vea qué pasa en otros sitios. Y luego, por supuesto, a nivel horizontal, que aquí se encuentre el modelo, por ejemplo, de Bangladesh, que es muy distinto al de Colombia o muy distinto al que podemos tener en España, distinto en las formas, pero en los fines muy parecido. Es muy interesante para repensar si tu modelo es el mejor o es peor o puede alimentarse de otro, ¿no? Entonces, aunque pase una vez al año o una vez cada 10 años o sirva para que después en internet nos encontremos mucho más a menudo, creo que es esencial compartir conocimiento y buenas prácticas. Pues que así sea, Ismael. Muchísimas gracias por haber compartido el tuyo con nosotros y esperamos verte pronto también por Granada. Muy bien, a ver si es verdad. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas en plató.